Buenas noches. Los invitamos a todos aquí, a toda la comunidad de alrededor de aquí, Unidad Cristiana. Los queremos invitar de verdad y recibirlos, ¿no? Con un fuerte abrazo, que vengan para acá. Y aquí hay varones, hay familias, hay jóvenes y hay de todo, ¿verdad? Hoy comenzamos con la lección con una reflexión, creo que es la número 4. Y vamos a comenzar con números 16 al 34, y vamos a comenzar también con Marcos 6 al 9. Ok. Dice, en número 16 dice que Datán y Abiram eran asociados de Coret. Habían visto la ventaja del sacerdocio en Egipto. Y los sacerdotes egipcios tenían grandes riquezas e influencias políticas, algunos que Coré deseaba para sí mismo. Coré no pudo haber asumido que Moisés y Aarón y sus hijos estaban tratando de hacer el sacerdocio. Él quería ser una parte de ella y no comprendía que la ambición principal de Moisés era servir a Dios y no controlar a los demás. En esta reflexión aquí me habla de que Coré, él traía pensamientos negativos, y pensamientos negativos porque él había visto otra cosa en Egipto. Él había visto que el sacerdocio era un sacerdocio que se manejaban muchas influencias políticas y vivían bien económicamente, ¿no? Entonces, muchas veces, pues nosotros traemos otros pensamientos, ¿no? Pensamientos negativos, que no dejamos entrar las cosas positivas a nuestra mente. Dice, los pensamientos negativos, dice, hay que descargarlos, hay que sacarlos para poder dejar entrar lo nuevo. ¿Sí? Coré era una persona que él no pensaba hacia adelante, sino que él veía lo que él ocupaba, la necesidad que él quería. ¿Sí? No permita, dice, que las dificultades lo hagan perder de vista el propósito que tienen para Dios y para nuestras vidas. Dice que no debemos nosotros que esas dificultades nos atraigan, ¿no? Dice, en el número 17 dice la vara de Aarón. Se convirtió en una rama viva, dice. Algunas partes salieron de brotes y flores, y en otras frutos. Al mismo tiempo, de ese modo se manifestó que Aarón estaba bajo la bendición especial de Dios. Sí, en las tribus sacaron 12 varas, y cada cabeza de la tribu tenía que poner una vara en el tabernáculo. Entonces el Señor iba a decir que ahí en esa vara, a cuál vara iba a dar fruto. ¿Sí? Y en la vara de Aarón era la que dio fruto y salieron almendras. Dice, el llevar el fruto es la mejor prueba del llamado divino. Nos han hablado del fruto y la verdad que pues nos ha quedado muy claro, ¿no? Pero como familias, como hijos de Dios, pues tenemos que traer ese fruto para poder seguir avanzando, pero también necesitamos sacar las cosas negativas. Si no sacamos las cosas negativas, no vamos a dar fruto. En nada, no le estamos dando chance, no le estamos dando chance que entre lo bueno, que entre la paz, que entre la felicidad, que entre la justicia, el amor. Entonces, si nos llenamos de religión y de cosas que nos están afectando, no vamos a dejar entrar lo nuevo, no lo vamos a dejar entrar, nos está estorbando. Coreta sí estaba, le estorbaba todo eso, él nomás buscaba su beneficio, pero no bendecía. Y ahí se llevó a muchos y familias y se lo tragó la tierra, dice.
Ok, en la vara de Aarón dice, Cristo es llamado a la vara del trono de Isaí. Desde el punto de vista humano, habían pocas posibilidades de que floreciera, pero la vara seca revivió y floreció. ¿Para quién? Para confundir a los adversarios. En número 18 dice, de veras, dice, los sacerdotes de los levitas, algunos de los levitas tenían que diezmar para apoyar la obra del Señor. Ahora, dice, nadie está excepto de regresar a Dios una porción de lo que ha recibido de Él. ¿Sí? Aquí no hay excepción de nadie. Todos tenemos que servirle al Señor también de esa manera, ¿verdad? El número 19 dice el agua para purificar. Dice, ¿cuál es el significado de las cenizas de una vaca? Dice, cuando una persona tocaba un cadáver, era considerado impuro. Por ejemplo, no se podía acercar a Dios en adoración. Dice, una vaca tenía que ser ofrecida por alguien que no fuera impuro. Sus cenizas se usaban como un filtro a través del cual se revolvía el agua para poder purificar a la persona impura. Se lavaba la ropa y pertenecía con esta agua purificada como un acto de la nueva purificación. ¿Sí? Esa persona duraba 7 días con la ropa mojada, con las cenizas y el agua la revolvían y era con esas, y así se quedaba 7 días. ¿Por qué? Para ser purificado, para poder adorar al Señor. ¿Sí? Dice aquí número 22, Balac envía por Balaam. ¿Sí? Y en número 23, Balac bendice a Israel. Ahorita vamos a ir resumiendo. Balac era un hombre que él quería maldecir al pueblo de Dios. No quería al pueblo de Dios, le estorbaba. Él decía que llegaba esa multitud y acababa con todo cuando venían caminando por el desierto. Pero él buscó a un adivino que era Balaam. ¿Sí? Y ese adivino dio 3 mensajes. El primer mensaje que Balaam dio fue dice, los líderes de Moab y de Mediam le llevaron el mensaje a Balaam. También le llevaron dinero para que maldijera a los israelitas. Y Balaam le dijo, quédense aquí esta noche, mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Así lo hicieron. Este hombre, Balaam, pues le gustaba el dinero, ¿no? Porque realmente Balac le llevó y le dijo, te voy a dar una porción, te voy a pagar bien, pero quiero que me maldigas al pueblo de Israel, le dice. Y el segundo mensaje viene en el versículo 19. Y él se arrepiente. Y es cuando en este mensaje Dios trató con Balaam. Hizo hablar un burro y le salió un ángel. Y le dijo que de su boca iba a salir maldición para el pueblo de Israel. Y Dios, pues no se arrepiente, ¿no? Dios no es hombre para que se arrepienta. Y Él cumple lo que ha dicho. Y en el número 24, Balaam lo llevó 3 veces a un cerro
en lo más alto. Cada vez lo subía más alto, más alto, más alto, más alto. ¿Por qué lo subía más alto ahí a él? Para que maldijera al pueblo de Israel. Él veía al pueblo desde arriba y cada vez, y no podía maldecirlo, porque Jehová le había puesto en la boca la bendición a Balac, que no lo maldijera al pueblo de Israel. Una vez me tocó ir a los juegos, un juego de fútbol, aquí, y arriba en lo más alto nos tocó y se cría una atmósfera que es muy diferente a la de abajo. Pero allá arriba hay bares, hay juegos de azar, hay todo eso. Si uno se queda en esa atmósfera, estoy por seguro que uno se pierde. ¿Sí? En esa atmósfera que está ahí. Ya bajas y te acomodas al mundo, en esa atmósfera que está ahí. Por eso lo llevaba cada vez más alto. Por eso el diablo llevó a Jesús, lo sacó del templo y lo subió a la cúpula. Y era para que viera la atmósfera que había abajo, para que viera todo. Y es lo mismo, cuando uno en esos juegos es una atmósfera que se maneja, que es totalmente diferente. Y el último mensaje que habló Balaam, el número 3, en número 24, él habló, fíjense, cómo utilizó Dios a ese adivino. Todavía le dijo que iba a venir el Mesías. Le dijo que iba a llegar una estrella de Jacob y que iba a resplandecer y que le iba a aplastar la cabeza a todos los moabitas y a todos los que atacaban al pueblo de Israel. Ya lo estaba anunciando Balaam. Entonces, ¿cómo Dios no? Trató a un adivino y con un burro lo hizo hablar, a un animal. Ok, en el número 25, las mujeres moabitas le llevaron y se contagiaron. ¿Sí? Cometieron adulterio. Los de Israel. Y el Señor, pues el Señor comienza con la ira, luego. Muchas veces nosotros, pues el adulterio y todos esos problemas siempre están a la vista, siempre están ahí, buscando, queriendo entrar, ¿verdad? En el número 26 dice el censo. Había un censo de menores de 20 años para contar todo lo que había en los pueblos. Y los hijos que estaban ahí eran los hijos de Coré. A ellos no se los tragó la tierra. Y dice que Caleb y Josué eran los únicos que habían quedado de otro censo que habían hecho en el Sinaí. El número 27 dice que Moisés ungió a Josué porque el Señor le dijo que lo ungiera. Dice, el Señor le respondió, así lo ungió, toma a Josué, dijo, de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. El Señor le puso el Espíritu a Josué para que él cruzara la tierra prometida. Dice número 29, las fiestas solemnes. Se realizaban ofrendas voluntarias, quemadas de grano, líquidos o de paz. Se realizaban cada año. Así que Moisés le dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Señor le había ordenado. Y en Números 30 dice que hacían votos. Hacían votos porque había mujercitas que hacían votos desde niñas. Y eran votos para el Señor. Y a veces que, por ejemplo, si alguien se casaba y no sabía que la pareja había hecho un voto,
se podía quitar ese voto, ¿no? Si el cabeza de hogar podía decir que sí, si no, no. Pero era a través de los votos que hacían eso. Dice el versículo 32, dice, entonces el Señor le dice a Moisés, en el nombre del pueblo de Israel, dice, toma venganza en contra de los madianitas por haber inducido a mi pueblo a la idolatría. Era cuando los madianitas llevaron a las mujeres para que el pueblo de Israel se prostituyera. Y el Señor le dijo, vas a acabar con todo eso. ¿Por qué? Porque sacaba al pueblo, le quitaba la bendición al pueblo que siguiera buscando a Dios. Y en Números 34 dice que la promesa de Dios de dar a su pueblo la tierra de Canaán siempre tuvo mayor alcance que el de simplemente darle una buena tierra en propiedad. Era una promesa de regreso. A medida que el pueblo disfrutaba de una relación con Dios bajo la seguridad de la protección de Dios en el lugar prometido por Él. Cuando nosotros estamos bajo la bendición de Dios, tenlo por seguro que Dios nos bendice. Nos bendice el Señor si estamos por la seguridad de Él. Y Dios nos da una herencia, ¿no? Que cuando repartieron la tierra, a nosotros nos tocó la herencia. Y es una herencia eterna. Dice en Hebreos 9:15, dice, y cuando oímos el mensaje de la verdad, del Evangelio, que nos trae la salvación, y lo creemos y fuimos sellados con el Espíritu Santo, estamos garantizando nuestra herencia. Todos los que hemos recibido a Jesús, estamos sellados con el Espíritu Santo, dice en Efesios, y estamos garantizados con esa herencia de Jesús. Vamos a ir a Marcos 6:4, dice. Cuando Jesús anduvo, dice, en todas partes, dice, se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familias y en su propia casa. Fíjense, un siervo de Dios no recibe honra en su tierra, pero eso no hace su trabajo menos importante. Una persona no necesita que le reconozcan ni le honren para ser útil a Dios. Si sus amigos, vecinos o familia no aprecian su trabajo cristiano, no deje su actitud que afecte su servicio a Dios. Si nosotros buscamos honra, la misma honra nos va a deshonrar. Y si buscamos gloria, la misma gloria nos va a desgloriar. Entonces, tenemos que dar ese fruto. Y yo se los garantizo que cuando damos ese fruto, la gente nos comienza a honrar. No la de aquí, la de afuera. Porque somos luz a donde quiera que vamos. Jesús renunció, reunió a los 12 y comenzó a mandarlos de 2 en 2, dándoles la autoridad sobre los espíritus malignos, sacando demonios. Ellos sacaban demonios a diestra y siniestra, dice, y trajeron bienestar a los enfermos, ungiendo sus cuerpos y sanando sus espíritus. Estos hombres se sentían optimistas. Cuando van de 2 en 2, el Señor, cuando te toca con el Espíritu Santo, dice que tienes que ser una persona optimista. Es una persona que tiene que ver, tiene que saber juzgar las cosas bien y tener carácter. Y son personas que brillan intensamente, dice que en su comportamiento, en su aspecto, y hay una gran alegría y felicidad y bienestar en esas personas.
Es muy fácil distinguir esas personas porque muchas veces el diablo los oprime. Y cuando oprime a esas personas, todo el tiempo andan tristes. Ay, esto, ay, mi ministerio, ay, mi esto, ay. Y comienzan. Pero tenemos que andar gozosos, tenemos que brillar. Nosotros somos luz, somos hijos de Dios. Tenemos que tener bienestar, tenemos que andar felices, contentos. No tenemos que andar oprimidos. Marcos 6:20 dice, ya que, vamos con Herodes, dice, ya que Herodes temía a Juan, dice, y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Así era Juan el Bautista. Era una persona justa y era una persona santa. Justo es el hombre que ama el bien y odia el mal. ¿Sí? Esa es una persona justa. Y santo es el hombre apartado para Dios. Y aquí en el versículo 18 dice, Juan le dijo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo a Herodes. Había una cosa en Herodes. Se negaba a abandonar su relación adúltera con Herodías. Esto lo hacía moralmente débil. Cuando nosotros hacemos cosas malas, nos hace débil. Nos hace débil el pecado. Nos debilita. Y esto te impide que disfrutes una relación con Dios. Nos impide totalmente, nos saca para un lado, dice. El pecado te hace insensato y te pone en una mala posición. La gente nos va a comenzar a señalar. Y todavía nos pone en una mala posición. Y las cosas que hagamos no las vamos a hacer bien, las vamos a hacer mal. Porque no traemos paz en nuestro corazón. Dice Proverbios 12, versículo 8. El hombre malo es de mal corazón, pero el hombre sensato dice que va a ser honrado. El hombre que busca a Dios, ese es el hombre que va a ser honrado. Y este hombre, pues se negaba, ¿no? Herodes. Pero había una cosa en Herodes. A Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, que lo ministraba. Juan le hablaba y le daba paz, le daba tranquilidad. Pero el pecado, a él, no tenía esa comunicación con Dios. Dicen en Mateo, cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice, cuando para nosotros es imposible, para Dios es todo posible. Es cuando Dios se manifiesta. Cuando nosotros no podemos, Él llega y nos levanta y hace las cosas. ¿Sí? Para nosotros es imposible, pero para Él todo lo es posible. Y Mateo 6:45 dice que Jesús caminaba sobre el agua, pero los discípulos lo perdieron de vista, pero Jesús no. Jesús no nos pierde de vista a nosotros. Nosotros somos los que lo perdemos de vista a Jesús. Nosotros somos. Él no, Él nunca, Él todo el tiempo está con nosotros. Pero dice, pero Jesús no nos pierde de vista. Dice, las dificultades hacen que pierdas la fe. Acuérdate, dice, que si andas en aguas profundas, recuerda saber de tus angustias. Y si tienes angustias y temores, acuérdate que tenemos a Dios.
a Jesús. Siempre va a estar con nosotros. Yo creo que es una gran bendición estar aquí, hablar lo que el Señor nos ha dado, y es muy bonita reflexión, porque a mí me ha hecho entender muchas cosas donde mi corazón anda mal, donde el Señor me quiere sanar, quiere que yo saque esas cosas negativas para poder llenarme de bendición, para yo bendecir a lo otro. Desde mi boca que salga bendición, que no salga maldición. Que quite todo lo malo para poder bendecir, para poder traer bienestar, para poder andar con salud, andar alegre. Y que el espíritu, aunque estemos envejeciendo por fuera, pero que el espíritu es joven en nosotros. Y eso es todo lo que traemos hoy. Y muchas gracias, y que Dios los bendiga y que pasen buenas noches.